La transición constituye un cambio en el sistema político chileno. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo se inicia realmente la transición en Chile? De eso y mucho más hablaremos acá en Cosas de la Historia. Para hablar de cómo se inicia la transición, me acompaña el director de Escuela de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas y profesor de Historia, Adrián Villegas de Anta. Bienvenido, Adrián, a Cosas de la Historia. Muchas gracias, José Pedro. Agradeció la invitación para tratar esta temática de la transición que, si bien muchos sitúan a partir de los años 80, hasta los 90, hasta el día de hoy sigue marcando buena parte del sistema político nacional. Así que agradecido de tu invitación. Adrián, cuéntame, ¿existe algún hito que pueda fijar cuál es la fecha de inicio de la transición? En realidad depende mucho de la posición historiográfica. En general se suele entender la transición como el traspaso de un régimen a otro. En esa lógica lo importante es saber qué tipo de régimen y cuál es el resultante. Para la historiografía de derecha en general, la transición se inicia con el golpe militar, con el derrocamiento de Salvador Allende y que asuma la Junta Militar y posteriormente Augusto Pinochet. Ese es el hito que para una derecha, podríamos decir, más dura, marca la transición, porque en el fondo es salir de un régimen socialista y entrar a un régimen que posteriormente iba a entregar el poder al régimen civil. Para las posiciones de centro-izquierda, más bien este proceso se inicia en los años 90. Se inicia con primero el triunfo del plebiscito del sí y posteriormente con la elección de Patricio Aylwin, y esa posición indica que no puede haber transición en un régimen no democrático. Por lo tanto, la transición a la democracia será desde el gobierno de Patricio Aylwin en adelante y poder superar una serie de vestigios que deja el régimen militar. Ahora, si hablamos a nivel de hito, ¿cuál es probablemente el hito más trascendente, o por lo menos que la historiografía localiza como un punto de partida importante, fuera de la Constitución del 80 obviamente? El discurso de Chacarilla de 1977. En ese discurso el régimen militar plantea por primera vez lo que va a ser su itinerario, incluida la Constitución. En ese evento el régimen dice la mítica frase que tiene metas pero no tiene plazos, ya dándose la idea que el régimen iba a proseguir por un tiempo determinado, pero no breve. Y también el discurso destaca tres momentos. Dice que hay un primer momento de recuperación de la democracia, que sería en el fondo el golpe militar. Posteriormente había un proceso de transición dentro del propio régimen, que sería este gobierno militar, que posteriormente le entrega el poder al mando civil. Y finalmente ahora de una etapa de consolidación, donde este mando civil protegería el legado del régimen, entendiendo que el régimen quería proteger la democracia. Eso básicamente uno puede indicar que es el hito más importante de inicio de transición, y lógicamente lo que es de 1980 hacia adelante con la promulgación de la Constitución del 80, porque ahí se definen las fechas de los distintos procesos. Recordemos que se define el plebiscito del 89 y se define incluso qué es lo que pasaría de ganar una opción sí y una opción no. Adrián, hay un hecho que incluso haya sido definitorio y poco conocido para que se haya dado la transición. Hay diversos eventos que cuando uno hace la revisión histórica van apareciendo, pero hay uno que me gustaría destacar de Rafael Otano, Crónica de una transición, en la cual él dice que en el contexto de la revuelta social del 83 el régimen inició una apertura. Esa apertura, una vez que decaen las protestas, esa apertura se cierra. Por lo tanto, la oposición del régimen, entendiendo que la oposición partía desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista del MIR, empieza a buscar una salida. Y esa salida lógicamente tenía dos miradas. Había una guerra civil
un derrocamiento militar del régimen o una transición pactada o democrática. Y en esa lógica, el año 1984, en el mes de julio, se desarrolla un encuentro llamado Una salida político-constitucional para Chile en el Hotel Tupagua en Santiago, y ahí expone Patricio Aylwin. Y Patricio Aylwin da una serie de orientaciones que en su minuto no tuvieron mayor relevancia, pero que cuando uno la revisa a través de la historia, y es lo que destaca básicamente Rafael Otano, cobran mucha importancia. Él dice que había que terminar con esta mirada de no saber qué hacer como oposición. Él dice, mira, efectivamente está el escenario de una guerra civil, pero si queremos lograr una salida ordenada, hay que aceptar la Constitución de 1980. Eso era una materia súper complicada porque la oposición en general era muy renuente a aceptar una Constitución elaborada en dictadura, durante el régimen militar. Por lo tanto, Patricio Aylwin, de forma bien pragmática, dice, la única manera de poder lograr el cambio de régimen es someterse a la regla del juego que plantea la Constitución, ganar el plebiscito del 89 y de esa manera poder acceder al poder. Entonces, ese seminario, que en el fondo uno podría decir que no tuvo tanta relevancia, es un seminario más, de hecho un seminario en un momento que se estaban desarrollando cabildo abierto, autoconvocados por la ciudadanía. Al hacer la revisión histórica uno se da cuenta de la importancia de esas palabras, porque finalmente eso es lo que terminó ocurriendo para la transición en Chile. ¿Cuál es la importancia, Adrián, de estas reformas institucionales que se crearon en 1989, antes de los gobiernos democráticos? Esa reforma, la primera importancia que tienen es que el mismo año 89 y obviamente el año anterior no se veían posibles. O sea, no estaba en el imaginario de la oposición que se iban a poder realizar reformas para asumir el poder civil en el año 90. Sin embargo, en negociaciones, Patricio Aylwin indicaba que era inviable asumir el gobierno democrático con algunas prerrogativas que tenían en la Constitución. Y eso ponía en tela de juicio obviamente al país, la calidad de transición. Chile estaba todavía en un ostracismo a nivel mundial. Por lo tanto, hay una suerte de relación cívico-militar y político-militar que terminan haciendo unas breves concesiones. Estas concesiones, si bien son varias, probablemente las más relevantes son las que quieren atacar los elementos menos democráticos. Por ejemplo, se elimina la proscripción de partidos políticos por ideología, y también se elimina la posibilidad de veto que tenía el Consejo de Seguridad Nacional frente a las decisiones del gobierno civil. O sea, imagínate un gobierno legislando, un gobierno, ¿verdad?, generando proyectos donde el Consejo de Seguridad Nacional fuera capaz de vetar al gobierno. Entonces, obviamente, es impresentable. Ahora, eso también tiene una ventaja para los sectores de derecha y el perochetismo en general, que el nuevo gobierno estaba aceptando las disposiciones de la Constitución, no se estaba poniendo en duda la Constitución. Por lo tanto, la derecha madura también lo vio desde esa óptica. Nosotros cedemos algo, pero también la oposición nos está diciendo, bueno, jugamos con las reglas del juego de la Constitución del 80. Adrián, te quería agradecer que nos hayas acompañado en este capítulo de Cosas de la Historia y esperamos que vuelvas en otro capítulo con nosotros. Muy agradecido, José Pedro, de la invitación. Espero que haya sido interesante y los dejamos invitados a poder comentar, discutir estos temas. Muchas gracias. Y a ustedes, de mi parte, me despido. Muchas gracias por seguir Cosas de la Historia. Nos vemos en otro capítulo. Chau.